Buenas tardes, hermanos. Hoy día vamos a hablar de lo que es la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 al 16. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando las cosas espirituales a lo espiritual. Ojo con eso, no las cosas espirituales a lo terrenal, que eso es una falsa doctrina, sino que lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque son una locura y no las puede entender porque se han de discernir solo espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente la vamos a dividir en la parte primitiva del cerebro, anatómicamente y fisiológicamente, y en la parte más estructurada, que es la corteza cerebral. La parte primitiva es la parte límbica, donde están nuestras emociones y sentimientos, los sentimientos un poquito corteza. Pero en general, nuestras emociones están en la parte límbica, la parte primitiva del cerebro. Y muchos son gobernados por estas emociones. Por ejemplo, una persona que tiene ansiedad, que tiene crisis de pánico, es gobernada por los miedos. Esa es una emoción. Y está claramente en la parte primitiva del cerebro, por lo tanto no es inteligente. Cuando tú te enojas, eso es otra emoción, no dices nada inteligente, y eso pasa porque las emociones no son inteligentes porque no están en la corteza, están en la parte primitiva. Y el mal se alimenta a través especialmente de los deseos básicos del hombre, que son los deseos de avaricia, de lujuria, envidia, rencor, miedo. Todas estas son emociones que claramente pueden llegar a gobernar a cada corazón, y claramente lo hacen, al punto que destruyen la vida de la persona que lo tiene, ya sea a través de miedos, de rencores, de lo que sea. Pero no solamente destruye a la persona, sino que está destruyendo por completo al planeta, porque este pensamiento egocéntrico, egoísta, es básicamente lo que está gobernando la Tierra. Entonces, estas emociones del deseo de darle placer a mi cuerpo, es pura emoción, la emoción del momento. En la corteza, que ya es más estructurada, están claramente nuestros pensamientos, razonamientos y voluntad, libre albedrío. Muchos son gobernados por ellos también. Es decir, somos esclavos también, así como de nuestras emociones, también podemos ser esclavos de nuestros propios pensamientos. Y ahí se toman decisiones basadas en esa actitud. Y recordar que nuestros pensamientos son acondicionados, o sea, quiere decir que fueron impuestos por nuestra sociedad, como a través de nuestros padres. Nuestros padres nos metieron esos pensamientos y a nuestros padres también se los metieron y fueron acondicionados, y podemos ver esto, una clara diferencia, como lo hemos visto en el pasado, entre un niño de Etiopía y un niño chileno. Y podemos ver claramente diferencia de pensamiento porque fueron puestos por diferentes padres y diferentes sociedades. Ahora, no tenemos la mente de Cristo y por lo tanto nuestros pensamientos son muy limitados a lo que vemos, oímos, sentimos. Entonces, claramente nuestra limitación es muy a corta distancia, y definitivamente todas estas cosas son las que limitan nuestros pensamientos y nos hacen cada vez más cerrados. Y no podemos tener la mente de Cristo con una mente tan limitante y tan esclava de los pensamientos acondicionados. No se puede ver a Cristo con este tipo de mentalidad. Claramente no se puede conocer a Cristo con esto. Hay que abrir el corazón, y ahí viene el renacimiento. Cristo debe ser revelado a ti. Solo entonces está la opción de aceptarlo, y si te invitan a aceptar a Cristo, ni siquiera lo pienses. Einstein dijo: no se puede resolver un problema con la misma mentalidad que se creó. Primera de Corintios 2, del 10 al 13, porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el espíritu del hombre?
Estamos volviendo a leer un poquito. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, estoy parafraseando, sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo terrenal, que con pensamiento acondicionado, no, hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que de Dios ha sido dado gratuitamente para nuestras vidas. A lo cual también hablemos no con palabras de sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con las palabras espirituales claramente de Cristo. La mente de Cristo, por otra parte, que es totalmente distinta a la nuestra, es infinita. Es absolutamente infinita. Y la mía se está muy lejos de ser infinita. Es absolutamente limitada. Lo segundo, la mente de Cristo no la gobiernan ni las emociones ni los pensamientos terrenales horizontales. No somos esclavos ni del miedo, ni del rencor, ni de amargura, ni filosofías, ni ideologías. Tercero, la mente de Cristo gobierna el cuerpo, su alma y su espíritu. Y a los cuerpos de los demás también los gobierna. Por eso que Jesucristo sanaba a otras personas, porque gobernaba todo lo que le rodeaba. Y eso incluía a otros seres humanos, pero no imponía ni sus pensamientos ni su amor. Y gobernaba la naturaleza al punto que llegó a caminar sobre las aguas, multiplicaba los panes y los peces y también calmaba las aguas. Esto quiere decir que la mente de Cristo es enormemente poderosa y que aún ninguno de los cristianos en la edad moderna hemos logrado ni siquiera acercarnos a esa mente, pero estamos pidiéndole a Dios que nos acerquemos a esa mente cada día más, y para eso tenemos que morir a ese ego y renacer a una vida espiritual con un pensamiento totalmente distinto. El primer Adán metió las patas, él tenía el poder para hacer todo lo que el segundo Adán hizo, Jesucristo. También gobernaba la naturaleza, de hecho le puso nombre a todo, pero el Adán pecó. Y esto no nos permitió entrar a la vida eterna. Solamente a través de Cristo podemos volver a entrar a la tierra prometida, a la vida eterna. Ya lo que el primer Adán quitó, el segundo Adán lo trajo de vuelta. La mente de Cristo es parte de ese proceso. Tener la mente de Cristo significa que entendemos el plan de Dios en y para el mundo, que consiste en traer la gloria de Dios al mundo. Eso quiere decir, venga a tu reino, restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer la salvación a los pecadores. ¡Wow! Esa es una mente increíble, porque piensa siempre en el bien mayor. La mente de Cristo significa la libertad de la esclavitud de nuestros pensamientos, ya no puestos, sino por elección propia. Yo elijo pensar en lo que quiero pensar, no en lo que me impusieron o me colocaron. El mandamiento fundamental del Salvador de todas las cosas, que Jesucristo lo dejó súper claro, el primer y segundo mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas importantes de la mente de Cristo es el amor, y es la verdad y la fe. Y la verdad se expresa a través del amor, porque tú cuando amas a Dios no vas a querer fallarle, y por lo tanto no vas a cometer pecado o error, y por lo tanto la verdad te ha permitido hacerle el quite a los errores que claramente te van a destruir a ti mismo. Yo hoy día puedo elegir el pensamiento que va a guiar mi vida, pero quiero que entiendas que si tú no eliges el pensamiento de Cristo es porque has decidido quedarte con el pensamiento acondicionado que te fue impuesto desde pequeñito, y después en las escuelas y después en todas partes. Por lo tanto, serás esclavo eternamente de los pensamientos acondicionados, y te llevarán a pensar y tener la vida que esos pensamientos te van a llevar a tener. Te guste o no te guste, así funciona. Cuando ya tomo la alternativa de Cristo, ya no estoy pegado a este pensamiento acondicionado, y mis pensamientos ahora se van con Dios. Eso quiere decir que si me viene el miedo, yo rechazo el miedo y decido pensar en la fe, que es el enemigo del miedo. Si tengo odio, voy a llevar ese sentimiento, esa emoción que le da vuelta a mi mente, simplemente voy a llevarla al perdón y la voy a llevar al amor. Y de esa manera voy a ser libre de la esclavitud, del odio que generaba en mi corazón tanta amargura. Eso quiere decir que hay mucha gente presa hoy día. Hoy día hay verdaderos presos dentro de la mente. La mente hoy día es una cárcel que tiene a mucha gente presa con sus pensamientos. La sociedad lo ha hecho así, el mal lo ha hecho así, de los pensamientos y las emociones, con una violencia impresionante.
Pero yo puedo elegir el pensamiento que va a guiar mi vida. Y recuérdate que si no eliges a Cristo, ya elegiste quedarte con el pensamiento que es acondicionado. Y por lo tanto no puedes quejarte del resultado. Yo soy libre para elegir todo lo que quiero elegir. Antes no tenía opción, pero ahora tengo la alternativa que Cristo me da. Los pensamientos definen lo que somos. Proverbios 23:7. Cual sea el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Es decir, donde va la mente, escucha bien, donde va la mente o el pensamiento, ahí va el hombre, detrásito de eso. Eso quiere decir que mi vida va a ser el resultado de mis pensamientos. Si no me gusta mi vida, debo analizar cómo están mis pensamientos y mis emociones. Y eso debo llevarlo netamente cautivo a la obediencia a Cristo. Si quiero rabiar, no, voy a tomar ese pensamiento que me está haciendo rabiar y lo voy a llevar cautivo a la obediencia a Cristo y voy a transformar toda esa rabia en una acción que sea positiva. Si aceptamos cualquier pensamiento, tendremos cualquier vida. Y eso ha llevado al deterioro de las vidas, ha llevado a una violencia, a un estado de ansiedad y psiquiátrico de las sociedades nunca antes visto. Y resulta que eso está llevando además a la destrucción de nuestro propio planeta y de otras especies. El pensamiento de la sociedad hoy día destruye y aún así no somos capaces de decir ya no quiero más este pensamiento ni para mí ni para mi familia y quiero tener un futuro diferente. Y aquí está la revelación de Dios, el elixir de la verdad. Juan 8:32, y si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No encontrarás a Dios en la mirada horizontal o terrenal, porque está limitada. La verdad no es relativa, la verdad tiene nombre y es Jesucristo mismo. Y si quieres caminar por la verdad, tienes que caminar por medio del amor, porque Dios es amor. Y tienes que caminar con el Espíritu Santo. Y cuando descubras la verdad, serás libre de las emociones y de los pensamientos esclavistas que nos han tenido esclavos por mucho tiempo. Hoy puedes tomar la decisión de salir de eso, tener la libertad del pensamiento de Cristo. Y en 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ya no somos terrenales, carnales. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya sabemos que fuera de Cristo hay solo esclavitud de pensamientos absolutamente impuestos por la sociedad y claramente acondicionados, y solo a través de Cristo podemos escapar de esta esclavitud y conseguir la libertad de nuestros pensamientos, emociones y todo lo demás. Tenemos la mente de Cristo y esto significa que tenemos que empezar a identificarnos con la mente de Cristo, que es buscar salvar lo que se había perdido. Esto significa que compartimos el punto de vista de Jesús, de la humildad, de la obediencia, de la compasión, de la dependencia absoluta de Dios basada en la oración. Y aquí te recomiendo, ora todos los días y lee la Biblia por lo menos 4 veces a la semana y escucha muchas predicaciones durante la semana y tendrás la mente de Cristo de a poquitito. 2 Corintios 2, del 4 al 7, mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la demostración del poder del Espíritu de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios, en el poder de Dios, que es mucho más que sabiduría, en el poder de Dios. Y para eso tenemos que tener esa mente que es absolutamente infinita. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que hemos alcanzado con madurez y sabiduría, no de este siglo ni de príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos con sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Características de la mente de Cristo, ponga atención. Veamos solo algunas de ellas. Número 1. La mente de Cristo contrasta con la sabiduría humana. Versículos 5 y 6 de lo que acabamos de leer. Segundo, la mente de Cristo implica sabiduría de Dios y una oculta verdad que es revelada a través de Cristo y del Espíritu Santo. 3.
La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. 4. La mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Versículo 14. 5. La mente de Cristo es dada solamente a los creyentes y que tienen discernimientos en los temas espirituales. La elección. Hoy se trata de elegir claramente la libertad o continuar con la esclavitud. Es una decisión absolutamente personal. Podemos salir de la cárcel que hay en nuestro propio corazón y nuestra propia mente. Ya es hora de encontrar la libertad. Y básicamente, no elegir creer todo lo que nos dicen las personas que nos rodean, ya que no todos representan a Dios. Viviremos la vida como la que Jesús vivió para darnos y murió para darnos. Nosotros tenemos que tener la vida no de esclavitud, sino que una vida llena de libertad, porque la verdad nos hace libre, Cristo nos hace libre. Por lo tanto, podemos gozar de la paz y de grandiosas relaciones, tanto espirituales como terrenales, del gozo real y de la capacidad de llegar a ser todo lo que Dios nos creó para hacer. La mente de Cristo está en y es la palabra de Dios. Búscala. Ahora, la mente de Cristo es extraordinariamente poderosa. No busques el poder de la mente de Cristo. Busca la mente de Cristo para eliminar tu propia mente y así no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese pensamiento, y más adelante les contaré cómo obtener la mente de Cristo. Que Dios les bendiga.